Todo sobre la mesa. Un nuevo programa de análisis y comentario político. Esta es la primera edición. Y el día de hoy vamos a hablar primero en la editorial de la situación de la relación entre México y Estados Unidos. Trump ha llegado al poder y Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentarse a las amenazas de Trump. Trump se está convirtiendo en el villano favorito y México, ¿qué está haciendo al respecto? También vamos a hablar en esta primera emisión de Todo sobre la Mesa acerca de la entrega de los premios Oscar. Sí, aquí vamos a hablar de temas irrelevantes, pero que tienen también un contexto político. Y aquí lo más importante es que usted en este tiempo va a poder escuchar los análisis, los comentarios de los invitados que vamos a tener el día de hoy. En este primer programa va a estar con nosotros Luis Barrera y José Torres, quienes colaboran actualmente en Saber Votar y que son parte del programa Rebotando. ¡Empezamos! Golpe en la mesa. Esta es la editorial de su programa Todo sobre la Mesa. ¿Qué está pasando en la relación entre México y Estados Unidos? Estados Unidos siempre ha sido nuestro vecino incómodo. O mejor dicho, México ha sido el vecino incómodo de Estados Unidos si se ve desde esa perspectiva. Hay que recordar que desde la historia de nuestro país, la relación siempre ha sido conflictiva. Recordar que, por ejemplo, los tejanos no se sintieron parte de México, hicieron su independencia y se anexaron a los Estados Unidos. O recordar también cómo se tuvo que entregar parte del territorio nacional precisamente a los Estados Unidos. Territorios como California, Nuevo México y también la parte importante de Nevada. A esto hay que decir que históricamente no hemos sido siempre buenos vecinos. La relación entre Estados Unidos y México empezó a darse de manera más notoria al ser México el primer país en tener un reconocimiento por parte de Estados Unidos en la era del México independiente. Precisamente por la llegada del embajador J.R. Poinsett, quien entre otras cosas se robó la Nochebuena, no la del día, sino se robó la flor de Nochebuena para ponerle su nombre y comercializarlo en Estados Unidos. Poinsett, un viejo agente de la masonería, se convirtió en el primer embajador de Estados Unidos y que se encargó de hacer una operación para irle generando un odio en la narrativa, fíjense, en la narrativa contra los españoles por parte principalmente de los liberales. Y así fue como Estados Unidos y México han tenido una relación difícil. Una relación que de alguna manera tuvo un momento culmen durante el Porfiriato. En esa época México tenía un mejor impacto económico que los propios Estados Unidos. Y es así como en ese periodo, precisamente México tiene en esa relación con Estados Unidos diferencias importantes, pero que llegan con el proceso de la Revolución Mexicana. Algunos historiadores afirman que fueron los propios Estados Unidos quienes incentivaron la revuelta, motivando a figuras como Francisco Madero a iniciar la Revolución Armada. De esa manera, México y su relación con Estados Unidos empieza a tener momentos clave, como cuando en 1914 Estados Unidos intentó invadir a nuestro país mediante el puerto de Veracruz. Pero pasó algo interesante, y es que en esa invasión al puerto de Veracruz también arrancó la Primera Guerra Mundial. En ese momento, la Gran Guerra. Y ya no hubo mayor afectación con Estados Unidos porque simple y sencillamente se tocó otro tema. También, por cierto, hay una figura legendaria en nuestra historia, en nuestra relación. Doroteo Arango Francisco Villa, quien tuvo mucho que ver en parte del odio de los tejanos hacia México. Y es que recordar que Pancho Villa se metió a Columbus, un territorio dentro de Texas, y hizo de las suyas, lo que generó una persecución por parte de Estados Unidos. Tanto que hasta le pusieron precio a su cabeza para investigar su cerebro, entre otras cosas. A esto hay que decir que poco a poco la relación va teniendo sus distintos momentos, hasta incluso la entrega de la Mesilla, un último pedazo de territorio conflictuado en el México del siglo XX. Después de eso, empezamos a ver que el poder de los Estados Unidos se empieza a imponer. Durante la Segunda Guerra Mundial, México tiene que sumarse
con el Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial. Así que esta relación entre México y Estados Unidos fue cada vez de mayor colaboración. En la década de los años 50 surge la época del panamericanismo, todo Panamérica, es decir, todo el continente americano, para ir desmontando el pensamiento de una América Latina unida. Aún así, Estados Unidos se convirtió en el villano favorito, y el esfuerzo de Estados Unidos se vio en películas como por ejemplo Los Tres Amigos, en donde Pepe Carioca, Pancho Pistolas y el Pato Donald, representando a los Estados Unidos, recorren estos tres países en un símbolo de amistad. Lo que es una realidad es que durante esa época en la que Miguel Alemán tuvo de forma particular esa relación con Estados Unidos, se empezó a dar cada vez también un fenómeno, el fenómeno migratorio que tuvo sus mayores esfuerzos durante la década de los 40 con la creación de los famosos braceros y que en la década de los años 50 y 60 se convirtió ya en un mecanismo de vida. Mexicanos que no tienen oportunidad en sus tierras de trabajo yendo a los Estados Unidos, primero en un acuerdo político y después de forma ilegal. Así es como llegamos a la década de los 80, donde la relación México-Estados Unidos se complica por el flujo migratorio. Es una gran cantidad de mexicanos que empiezan a ir a ciudades importantes, como por ejemplo Nueva York, Los Ángeles, Houston, San Antonio, entre otros lugares. Y es ahí, durante el gobierno de Ronald Reagan, en el que se empieza a hacer una gran persecución precisamente contra los mexicanos. Una persecución que se dio con empezar a regresar a aquellos que habían cruzado la frontera. Incluso en el cine norteamericano empezamos a ver la burla utilizada hacia ciertas figuras, que ya desde antes se había hecho caricatura en la figura de Speedy González, aquel ratoncito que era muy veloz y que ponía en aprietos a toda la comunidad norteamericana. Por eso, cuando llega la década de los 90 y sigue el flujo migratorio importante, se firma el Tratado de Libre Comercio, un tratado comercial que tiene un impacto muy importante. La idea clave de ese momento el neoliberalismo era un solo bloque: Estados Unidos, Canadá y México. La operación fue realizada entre el presidente George Bush papá y Carlos Salinas de Gortari, junto también con el gobierno canadiense. De esa manera se firma el TLC, que entra en vigor el 1 de enero de 1994. Se eliminan ciertos aranceles e impuestos que se habían ya colocado dentro de la historia económica entre estos países. La disparidad del peso dólar, que durante muchos años fue de 12.50 hasta la década de los 70 y que después, con las crisis inflacionarias de México, se modificó, parecía que iba a volver a tener una nueva etapa, con 3 pesos, nuevos pesos, por cierto, del tipo de cambio. Es así como en la década de los 90 pareciera que todo iba bien entre estas tres naciones y principalmente entre México y Estados Unidos. Pero llegó la sorpresa. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace el 1 de enero de 1994, el mismo día que entra en vigor el TLC, un ataque en San Cristóbal de las Casas, que deja heridos y una duda de si en México se vivía en paz o no. El conflicto entre los zapatistas y el gobierno mexicano puso los pelos de punta a los principales inversionistas de Estados Unidos con el tema del TLC, o NAFTA, sus iniciales en inglés. El TLC se convirtió sin duda en un elemento importante que después tendrá su derrumbe cuando meses después, una vez dado el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y también el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, la elección en la que gana Ernesto Zedillo, lo que en diciembre se conoció como el error de diciembre. Es ahí cuando México entra en una grave crisis económica y Estados Unidos entra en ayuda. Ya en ese momento el presidente es Bill Clinton, quien otorga un apoyo a México para evitar el efecto tequila que había acabado con las inversiones, no solamente de México, sino de toda América Latina. Es así como la relación México-Estados Unidos vuelve a tener un momento en el que hay una subordinación del gobierno mexicano por el tema económico. México se empieza a consolidar durante el gobierno de Ernesto Zedillo y la relación con Estados Unidos sigue mejorando, tanto que hay una inversión de Estados Unidos para atender el tema de la seguridad, que empezaba a tener momentos complicados. Llega la alternancia del poder en el año 2000 y Vicente Fox a la presidencia, y en Estados Unidos a finales del 2000 llega
la victoria de George W. Bush, el hijo de ese Bush que firmó el TLC. Es así como en el año de 2001, México empieza a tener negociaciones importantes para que el tema migratorio se acabe de por todas. Se hablaba de la enchilada completa y el momento de oro entre ambos países. Pero se da el atentado de las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre del 2001 y la historia volvió a cambiar. Estados Unidos cerró sus fronteras y México tuvo que empezar de cero con el tema migratorio. Tema que ha estado ahí presente y que se agudizó en distintos momentos durante ya empezado el siglo XXI. Es así como después del gobierno en un proceso de reelección de Bush, llega Barack Obama, un hombre afroamericano que llega a cambiar parte de la concepción migratoria al considerar, por ejemplo, que los jóvenes, los niños nacidos en Estados Unidos de padres migrantes puedan tener la oportunidad para estudiar. Pero al mismo tiempo, también se abren cada vez mayores canales para el crimen organizado. Un crimen organizado que desde la década de los 80 pisaba a Estados Unidos, comercializaba y se convertía cada vez en un ente peligroso para todo ese país. ¿Por qué? Porque fue aumentando el consumo de las drogas por parte de todos los propios habitantes de Estados Unidos, llegando esto a momentos complejos, como cuando en pleno ya siglo XXI hemos visto la llegada del fentanilo, que acaba más rápido y que incluso en algunos años ha superado la cifra de los asesinados durante la administración de la guerra de Vietnam en el gobierno de Nixon. Es por eso que después del gobierno de Barack Obama llega Donald Trump en un primer momento. La amenaza migratoria se convierte en parte del discurso, la construcción de un muro y una relación complicada, pero que rápidamente fue atendida por el presidente de aquel momento, Andrés Manuel López Obrador, quien no solamente le otorgó 20,000 guardias a la frontera con los Estados Unidos, sino que también dobló las manos, como lo han dicho los testimonios de los funcionarios del gobierno de Trump en aquel momento, a figuras como el canciller Marcelo Ebrard. Y por otro lado, tenemos el caso de que después de la victoria de Trump y de 4 años en el gobierno, llega el tema del COVID. Tema del COVID que afectó prácticamente a todo el mundo y fue algo que ayudó a la derrota de Donald Trump precisamente en el 2020. En 2021 llega Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Y Biden, llegando a la presidencia de los Estados Unidos, vuelve a tener un cambio en el tema migratorio. Algunas ciudades se convierten en ciudades santuario. Y es así como llega un gran flujo de migrantes y las detenciones en Estados Unidos empiezan a aumentar. Tanto que durante la administración de Biden, los 4 años de Biden, 9 millones de personas fueron deportadas de la frontera sur de los Estados Unidos, por lo que se calcula que aproximadamente 18 o 19 millones de personas sí lograron entrar. Es así como la narrativa de un Donald Trump que regresa ahora en el 2024 con la idea de volver a expulsar a todos los migrantes retoma fuerza. Trump gana las elecciones en Estados Unidos en noviembre del 2024 y ahora con amenazas más claras. ¿Qué quiere Trump de México? Principalmente 3 cosas. Primero, que deje de negociar comercialmente con China y que China utilice a México como un trampolín hacia los Estados Unidos con marcas en la industria automotriz o en la del propio acero. Segundo, que el crimen organizado mexicano ya no haga de las suyas con la distribución de la droga y por eso considerarlos como cárteles terroristas y así acabar de alguna manera con uno de los principales males que actualmente tienen los norteamericanos, en las que vemos ciudades donde hay gente que parece zombie por el consumo principalmente del fentanilo. Tercer elemento que quieren los Estados Unidos es que se pare el flujo migratorio y que México se convierta en un país de paso obligado y que ahí se queden los migrantes. No solamente eso, sino que al regresar migrantes, México sea quien los reciba y los vaya distribuyendo. Las 3 amenazas de Trump en el primer mes que lleva en su gestión se están cumpliendo. Y eso queda claro con la amenaza de ponerle aranceles del 25% a la economía mexicana y a la economía canadiense. Le ha pedido al gobierno mexicano acciones, demostraciones de amor de que efectivamente va en contra de todo eso, pero pareciera que no se están cumpliendo según la opinión del propio Donald Trump. Por eso, hoy, en la mesa de trabajo y en este programa, hablaremos de esa relación difícil entre Trump y México, Trump y el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y por eso, este es un golpe en la mesa.
Bueno, pues esta sección es Mesa de Trabajo, es donde vamos a analizar precisamente el tema editorial. Y el tema editorial en esta ocasión pues es precisamente la relación de México, Estados Unidos, Trump en esos momentos en su segunda llegada a la presidencia de los Estados Unidos. Hoy contamos aquí con la presencia de dos colaboradores de Saber Votar, Luis Barrera y José Torres, los cuales colaboran en el programa Rebotando y también en la investigación y en el trabajo propio de Saber Votar. Así que pues comenzamos con este momento, esta relación. Adelante, Luis, ¿qué opinas tú actualmente de la relación entre México y Estados Unidos? Pues sin duda está fracturada, tiene muchos temas ahí que hay que estar sorteando. Principalmente con Donald Trump, creo que en la época de Biden estuvo relajado el tema, al menos a nivel mediático, pero Trump sí vino evidentemente a estar más de acuerdo con sus simpatizantes. Tenemos todo el tema arancelario, tenemos todo el tema migratorio, y a pesar de que eso siempre ha sido tema, sobre todo el migratorio, pues realmente el ser tan tajante es lo que ha sido difícil para el gobierno mexicano. Pero, a ver, aquí, Luis, un tema. El gobierno de Biden fue el que capturó a Ismael El Mayo Zambada en la parte final de su administración. ¿Eso no es un golpe duro para el gobierno de López Obrador si eran, digamos, amigos? Bueno, yo creo que ya definitivamente Donald Trump ya estaba empezando a gobernar incluso sin llegar a la silla, ¿no? Se veían muchos pero en ese momento todavía no ganaba previo. Trump. Estamos hablando del mes de julio, cuando fue la captura del Mayo Zambada. El Trump gana hasta noviembre. Sí, pero como que lo dejaron ahí un poquito en la congeladora y volvieron a sacar el tema hasta que llegó Donald Trump. Entonces, pues sí, definitivamente ya había un tema muy... Siempre ha sido difícil, como tú lo dijiste bien en la editorial, siempre ha sido difícil el tema entre la relación México-Estados Unidos, y pues con el tema de fentanilo, con el tema de drogas, pues sin duda se ha intensificado. Pepe, ¿cuál es tu opinión acerca de la relación México-Estados Unidos en esos momentos con Donald Trump? Yo creo que ahorita es ríspida, y yo creo que también hay demandas muy claras de Estados Unidos en este momento hacia México, el tema de la droga y el tema de los cárteles de la droga, que hoy en día yo creo que la presidenta Claudia no estaba preparada para atender esas exigencias que pide el gobierno de Estados Unidos sobre el extraditar, el estar persiguiendo. Pareciera en algunos momentos, o al menos esa es mi impresión, que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a defender a los narcotraficantes, y dices, oye, espérate, pues eso está mal, ¿no? Pero no estaría cuidando Claudia Sheinbaum la soberanía del país. Digo, obviamente el hecho de que llegue un presidente y te diga qué tienes que hacer, y eso, pues, un poco la respuesta de él no ha sido para cuidar la soberanía del país, para cuidar a México. Sí, yo creo que lo hace, o al menos esa es su justificación, diciendo, es que no pueden entrar, no pueden invadir, inclusive la iniciativa que mete el Congreso para que esto se castigue, ¿no? Pero la realidad y los hechos y las exigencias del propio México es seguir, ahora sí que enviando y comerciando con Estados Unidos. Luis, se habla mucho del tema de los aranceles, de su aplicación del 25%, México-Canadá. ¿Tú crees que es algo de alguna manera justo, que algo que está haciendo Trump es justo, que si México no tendría que castigar a Estados Unidos o tendría que hacer algo al respecto? Pues bueno, de ser justo, definitivamente no lo es, y es un abuso, pero creo que es precisamente ponerle un 4, ponerle ahí una llaguita, un dedo en la llaga, perdón, a México con todo este tema del narcotráfico. No es justo precisamente, y pues realmente Estados Unidos tiene la sartén, el mango de la sartén, porque pues sí somos un socio comercial, pero dependemos demasiado de Estados Unidos. Sabe que el tema de los aranceles es complicado para México, y por ahí, y a pesar de que también tiene repercusiones para Estados Unidos, pues la realidad es que realmente como socio comercial o sea, somos importantes, pero tampoco, no quiero decir que vaya a desechar la relación, tampoco es algo que le convendría, pero sí sabe que es algo que le duele más a México que realmente a Estados Unidos. Es algo tramposo, es una maña, lo considero injusto, pero pues le ha estado dando resultados para que México se mueva un poco en el tema de... Pepe, ¿qué debe hacer el gobierno mexicano? ¿Cuál debe ser la postura del gobierno mexicano ante esta situación? Yo creo que tienen que tener claridad en la mesa de negociación con Estados Unidos, y sobre todo porque se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y saber cuáles son objetivamente
las metas que se quieren, ¿no? Porque muchas veces, o Trump lo que ha aprovechado es estos golpes sobre la mesa y busca ahora sí que es el vecino buleador, ¿no? Busca las debilidades para poder ganar en la negociación económicamente, ¿no? Y creo que el gobierno de México tiene muy sucia la mesa. Y un poco lo que debe buscar es, una, poner orden al interior y dos, tener objetivos sobre qué es lo que pretendes en temas de comercio, ¿no? Con Estados Unidos. Porque también hay una realidad que México también ha jugado el tema de negociar también con China, traer productos chinos, e inclusive tener negociaciones con el gobierno chino, ¿no? Y eso es un poco de lo que también Estados Unidos está exigiendo a México, el tema de los comercios o el comercio que hay con China, ¿no? Luis, ¿tú consideras que la influencia de Estados Unidos en México sigue siendo muy fuerte en la juventud, en el estilo de vida? O, digo, un poco para quitarle el contexto político, es decir, siempre se ha dicho que Estados Unidos es la principal influencia cultural. ¿Tú consideras que es así o la globalización cambió el modelo? ¿O qué es lo que tú vislumbras? Yo creo que sigue siendo un punto fuerte Estados Unidos a nivel cultural. Sin duda el cine, el entretenimiento, muchísimas cosas vienen a partir de Estados Unidos. Ahorita lo hablaremos un poco con los Óscares. Pero definitivamente sigue marcando una tendencia, sigue teniendo una agenda política. Tan solo hay que ver, por ejemplo, el tema de Taylor Swift, ¿no? Con las jóvenes. La verdad es que tiene a veces un tema muy mediático, político Taylor Swift, y sí hace eco dentro de, tanto en su país como aquí en México, ¿no? Con las Swifters. Pero también creo que a nivel internacional hay otros países que han tenido una influencia importante. Tan solo el caso de TikTok, que es una aplicación china, es muy curioso ver cómo la aplicación de TikTok en China, su algoritmo siempre te pone las cosas más importantes en primer lugar. Te pone a un genio en matemáticas, te pone a un genio en física, en química. Es como que fomentar el hecho de que yo tengo que ser más fregón que él. Y el algoritmo en Latinoamérica, en todo Occidente, pues la verdad es que son cosas muy banales, ¿no? Son los bailes, son quizá los trends, los retos, etcétera. Entonces, de cierta manera, quizá no tan tangible como una película, como la música, pero al menos dentro de las aplicaciones y las redes sociales, países como China sí han sabido meterse en la cultura occidental. Pepe, ¿tú crees que Estados Unidos sigue siendo el papá de México desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, por ejemplo, de los deportes, la influencia de Estados Unidos, o al igual que pasa en materia económica, hemos tenido ya otras influencias culturales en los últimos tiempos? Yo creo que sí sigue siendo muy importante el tema de Estados Unidos. Lo vamos a ver en el 2026 con el tema del Mundial, que se hace México, Canadá, Estados Unidos. Y también en el tema cultural, pues bueno, estamos llenos de productos gringos, cadenas gringas y todo, ¿no? O sea, eso creo que está muy marcado y creo que no nos damos cuenta porque estamos sumergidos en esta dinámica social, ¿no? Y cuando vas a otros países puedes ver las cosas que tenemos nosotros gracias a la cercanía que hay con Estados Unidos. Hay gente que vive en dos países, ¿no? Tu mensaje final, mi querido Luis, ¿cuál crees que sea el futuro de esta relación México-Estados Unidos ya como tu mensaje final? Sinceramente no creo que sea un futuro prometedor. Creo que México, pues lamentablemente sí, es un presidente bully el que está en Estados Unidos, entonces tiene que ser muy sabio y muy dirigente México en las próximas negociaciones, en los pasos que irá dando. Evidentemente sí cuidar la soberanía, no someterse, pero definitivamente tener mucho cuidado, pies de plomo para hacer las próximas negociaciones con Estados Unidos, para que las cosas vayan pues lo mejor que se pueda. Pepe. Yo creo que también el gobierno de Claudia lo que tiene que hacer es escuchar las voces al interior del país, ¿no? El tema de los trabajadores, el tema de negociación, el Tratado de Libre Comercio, el tema de los empresarios, ver cuáles son sus necesidades, porque también hay otros sectores que pueden influir en ese tema y que son clave para la negociación con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esta fue la mesa de trabajo en esta primera emisión de Todo sobre la Mesa.
La verdad es que nos queda una gran reflexión acerca de cuál es esta relación México-Estados Unidos. Dejen su opinión. ¿Qué opinan ustedes en todo este contexto que existe hoy en día, precisamente entre estos dos países? Vecinos con complicaciones, se dice en gran medida que el patio trasero, o como diría Porfirio Díaz, México tan cerca de Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bienvenidos a la sección Sobremesa, donde vamos a hablar de temas sin importancia, pero que tienen dando alguna relevancia. Y bueno, pues el pasado 2 de marzo se llevó a cabo la entrega 97 de los premios Oscar. Como ha pasado en los últimos años, los premios Oscar ya no son tan atractivos para el público, han dejado de tener una gran audiencia y se han convertido también para dar posturas políticas, incluso también de tipo ideológica. Y como en esta ocasión no es la excepción, en la entrega 97 de los premios Oscar, vimos por un lado la nominación previo a estos premios de 13 categorías para la película de Emilia Pérez. La película de Emilia Pérez, que se convirtió sin lugar a dudas en una de las películas más polémicas de esta entrega de los Oscars, porque fue realizada por un director francés en donde hace una sátira acerca de la situación del crimen organizado y su relación con el tema de México. Pero no fue la única película que estuvo precisamente nominada. Incluso la gran ganadora de esta noche de los premios Oscar fue Anora. Anora, una película que habla de una chica dedicada a ser stripper, a ser teibolera, que es de origen ruso, se enamora de un joven ruso, de la aristocracia rusa, y decide casarse con él, y entonces después pues el padre de este muchacho, que es también mafioso, quiere evitar que se casen. Esa película fue la ganadora, fue la gran ganadora, fue la que ganó el premio a Mejor Película, a Mejor Director y Mejor Actriz, incluso por encima de Demi Moore, que era la favorita para el premio a la Mejor Actriz por la película de Sustancia. Por otro lado, en el caso del Mejor Actor, regresa nuevamente después de más de 20 años de haber ganado aquel Oscar, Adrien Brody, ahora con la película de El Brutalista. Y por otro lado, hay que decir que Emilia Pérez fue la gran perdedora de esta entrega 97, solamente ganó 2 Óscares, el de Mejor Actriz de Reparto con Zoe Saldaña, y por otro lado también ganó la de Mejor Canción Original con la canción de El Mal. Así es como se llevó a cabo esa entrega de los premios Oscar, en la que obviamente hubo otros ganadores. El mejor guión adaptado fue precisamente por la película de Cónclave, y el mejor guión original fue precisamente por la película de Anora. Y a esto también hay que decir que, bueno, parte de lo que se vivió, pues fue mensajes constantes acerca del tema migratorio, como un mensaje directo hacia el propio Donald Trump. Como remate, el mismo día de la entrega de los premios Oscar, fue el final de la telenovela Las hijas de la señora García, que usted dirá, ¿qué tiene eso que ver con la política? Algo muy claro. La protagonista principal, la actriz, digamos, soporte de esta novela, es María Sorté. ¿Quién es María Sorté? La mamá de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor García. La novela Las hijas de la señora García. Más allá de si vamos a calificar el guión, vamos a calificar la escenografía y vamos a calificar todo eso, ¿qué podemos decir de la entrega de los Óscares, mi estimado Luis? Pues bueno, ya les hemos dicho ahí en redes que sigan en Instagram, en TikTok, hablamos precisamente de esto, ¿no? De relacionar la política con el cine, la música, etcétera. Definitivamente tiene mucho que ver. La gran perdedora Emilia Pérez, pues fue en parte por todas las polémicas que desató Carla Sofía Dascón con sus tweets, incluso hasta se le hizo una burla ahí propiamente en el evento, se hicieron chistes sobre ella. El maestro de ceremonia. Efectivamente. De ella. Y creo que, pues sí, se vio ahí la venganza, por decirlo así, ¿no? No es secreto para nadie. Hubo temas pro Palestina también, evidentemente un golpeteo a toda la gente de Donald Trump. Sabemos que la cúpula de Hollywood a eso se dedica. Precisamente también creo que han sido muy relevantes los Oscars en los últimos años. Yo creo que no he visto las estadísticas, precisamente hace rato venía pensando en ello, que tanto rating tuvieron en este año, pero considero que también
solamente por la polémica quizá de Emilia Pérez pudo haber causado algo. Para cerrar esto, hay un influencer que se llama Javier Ibarreche, que estuvo ahí en la alfombra y que me pareció muy acertado el cómo se acercó a Zoe Saldaña a dialogar sobre este tema de que en México no se ve con buenos ojos esta película, y definitivamente lo dijo ahí. Yo espero que no gane nada porque no merece nada. Pepe, ¿qué opinas de los premios Oscar? Pues creo que no salen del guión, o sea, es el tema de Hollywood, de California, y tiene, como bien dices, el tema político, ¿no? Más liberal en los Estados Unidos, más demócrata, y entonces pues mandan estos mensajes en contra del presidente Trump y demás. Pero a lo que voy es que no se salen del guión, no gana esta película porque no es de Hollywood, porque es extranjera, y etc. Y ellos pues prefieren consumir lo de casa. A ver, esta entrega es de premios, es para los Estados Unidos, ¿no? Es realizada por ellos y para ellos, ¿no? Entonces, porque pues realmente no es todo el cine, lo que ellos hacen, pues es lo más, lo que más producen, ¿no? Ahora es curioso porque la mejor película extranjera en esta ocasión se la gana por primera vez Brasil con una película que es Ainda estoy aquí, que habla precisamente de los desaparecidos y de la guerra sucia que se vivió en Brasil, como sucedió en otros países de América Latina. Y también hay que decir que si bien todos los mensajes fueron pues muy anti-Trump, muy Hollywood, también llamó la atención que el ganador a mejor actor de reparto, Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin, terminó su discurso siendo muy pro familia, diciendo que con su esposa había apostado que iba a poder tener un cuarto hijo si ganaba el Oscar. Es decir, también hay ciertas connotaciones ahí políticas interesantes. Exactamente. Claro, hay un tema de contradicción, ¿no? Los judíos le invierten tanto dinero a esta industria y salen el tema palestino, ¿no? O sea, luego hay estas cosas que luego no sabes qué pasa, ¿no? Enfocan a Gal Gadot, que es una miembro del ejército israelí. Entonces, como que sí es un mensajito ahí entre líneas. Hay que dar el contexto de que precisamente se generó mucha polémica en Estados Unidos por estas organizaciones pro-Palestina en las universidades. Incluso la dirigente del movimiento fue, cuando entraba Donald Trump, es expulsada del país. Es decir, siempre Hollywood con el tema de las minorías, el tema de los migrantes, los grupos, etcétera, creo que le dan la inclusión, pero muy a su estilo, le dan un toque muy particular, ¿no? Incluso, pues queda claro que en la presentación de una de los premios, pues sale Whoopi Goldberg y Jofra, dos figuras, digamos, de la comunidad afroamericana, muy claro de que aparte son anti-Trump, ¿no? Es decir, sí hay siempre un mensaje político, pero bueno, a ver, ¿no tienen importancia los Óscares o sí tienen importancia desde el punto de vista político? Ya dijiste que no hay audiencia, pero la tienen, ¿no? Desde el punto de vista político, a tu juicio, claro. Yo creo que sí lo tienen, no es un impacto tan grande como lo era en otros momentos, sobre todo por el discurso que ha manejado Donald Trump, que creo que ha sabido mantener muy abajo, o sea, a toda la cultura woke, toda la inclusión. Pues sí, los ven como los loquitos, ¿no? Ay, los de Hollywood, pues siempre, y todas las leyendas que se cuentan dentro del Hollywood, pues por algo defienden sus intereses. Entonces yo creo que sí tienen un impacto, pero para su público, para los que siguen comprando eso, ¿no? Ciertamente no creo que haya mucho más allá de eso, pero sí sigue siendo importante. O sea, como lo decíamos hace rato, la cultura estadounidense sigue permeando mucho en todo el mundo. Ahora, una de las películas nominadas a mejor película, mejor actor, no gana, pero tiene mejor guión adaptado, que es basado en una novela, la película de Cónclave, Pepe. La película de Cónclave hace, pues, realmente, pues, es una sátira, digamos, una crítica muy fuerte a la Iglesia en el mundo, la elección del Papa. Coincide ahora con que está enfermo el Papa Francisco. Yo sé que tú viste la película de Cónclave. ¿Qué opinión te tiene? Por ejemplo, esa es otra forma de tratar de influir. ¿Te cambió tu opinión acerca de la Iglesia en ese sentido? No. Bueno, pero en lo personal. En lo personal no. ¿Pero crees que a la gente sí? Creo que soy muy creyente. Pero es muy fácil confundir la ficción que estás viendo en la pantalla y pasarlo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui a ver esta película al cine, había con la persona que, bueno, mi prometida hoy en día, me decía, ¿y ese quién es? O sea,
que tratar de trasladarlo a un personaje, a la realidad. Y la realidad es que es una ficción, o sea, es algo que puede suceder en el Vaticano, pero puede o no está sucediendo, ¿no? Y creo que esto sí llega a la gente y sí piensa que así funciona, ¿no? Entonces sí está permeando, entonces. Okay. Y también hay que ver lo que hacen ellos en un trabajo del cónclave, es espectacular desde el punto de vista de que es como sucede un cónclave, ¿no? Cómo los encierran, cómo cierran el cuarto, que el tema de que rompen el anillo para no seguir con documentos o no se puede hacer, todas esas cosas. Creo que lo refleja bien, pero no en la realidad de cómo funciona tan políticamente o tan maliciosamente ese tema, ¿no? Sí, claro, pero la idea es meter ciertas ideas y meter agendas y todo. Entonces, queda claro que el Oscar sigue siendo, queda claro que esa parte sigue siendo. Ya para terminar y finiquitar esta sección de sobremesa aquí con nuestros invitados, los primeros invitados, ¿qué opinan ustedes, esto que decía yo al final, de reaparece María Sorté, la mamá de Omar García Harfuch, que había dejado de participar en novelas, en el mundo de la música, etcétera, aparece con esta novela, incluso el título es Las hijas de la señora García. ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que tiene un fin político posicionar a Omar García Harfuch? ¿Es una coincidencia? ¿O qué ven ahí? Adelante, Pepe, en esta ocasión y terminamos con Luisito. Pues ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, creo que en lo personal no con cámaras, que realmente pues siempre el tema político se ha llevado de la mano con novelas, ahí tenemos a La Gaviota, sí tiene un fin político, pues una persona que ya estaba, o podríamos decir que estaba retirada, y vuelve a hacer una comedia, pues sí tiene un claro fin político, ¿no? Y también hay una realidad, todos los gobiernos tratan de llevar a la cultura a lo que ellos creen, ¿no? A sus ideologías, a todo esto para poder eso imprimirlo en la sociedad, ¿no? Y entonces pues realmente pues sí hay un tema político atrás, ¿no? De todo el tema que sale en la televisión y todo lo que podemos ver en los medios de comunicación, ¿no? Luis. Sí, evidentemente yo creo que en política no existen coincidencias. Yo creo que sí es un poco resaltar el nombre de Omar García Harfuch, ¿no? Que parece ser como que un consentido de Claudia Sheinbaum. Que encabezó la delegación en Estados Unidos. Efectivamente. Ha estado robando reflector, digo, sí ha hecho su chamba, digámoslo así, pero pues lo han estado impulsando mucho, ¿no? Como el superpolicía, como el que está deteniendo a líderes de cárteles, el que está desarmando la corrupción a pequeña escala. Entonces yo creo que no es coincidencia que también pongan a su señora madre en una novela. Sabemos qué es lo que consume la mayoría, muchos mexicanos, no sé si ya la mayoría, pero muchos mexicanos consumen las novelas. Y digo, no es una crítica ante eso, pero pues es un buen medio para ir posicionando pues el nombre de la mamá de García Harfuch y más con el nombre de la telenovela. Pues creo que queda muy claro que no hay coincidencias aquí. Bueno, pues eso fue sobremesa. Perdón, esto fue sobremesa, pues esta sección con la que terminamos esta primera edición de Todo sobre la Mesa, en la que, bueno, pues queremos llegar a una forma distinta a usted para que nos siga escuchando. Y recuerden ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Saber Votar. Estamos en Facebook, en Twitter, ahora X, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Síganos y por favor ayúdenos a difundir este material para que tengamos mayor alcance. Y bueno, pues México está ante un gran reto, la relación México-Estados Unidos. ¿Qué nos deparará? Sin duda es algo que tenemos que construir todos. Hasta la próxima.